Saludos compañeros y compañeras. Mi nombre es Joshua Ramos y hoy estaremos discutiendo el concepto de derecho de retención para la clase de Derecho Hipotecario 7035. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. Buscamos definir el concepto de derecho de retención, ofrecer un recuento histórico del concepto, hacer un resumen sencillo de la jurisprudencia presentada que discute este concepto e identificar la aplicación del mismo en el Código Civil actual. Comenzando por lo sencillo, debemos de definir qué es el derecho de retención. Bueno, el derecho de retención puede conceptuarse como la facultad que ostenta el legítimo poseedor de un bien ajeno para, llegado el momento en que debe restituirlo a quien corresponda, retenerlo en su poder en tanto no se satisfaga el crédito del que es titular por razón del bien poseído. En esencia, esto es un derecho que se reconoce a una parte en un acuerdo contractual donde se le da el derecho de mantener en su posesión un bien hasta que el crédito ofrecido se satisfaga. Algunos acreedores tienen derechos especiales para el cobro de deudas en la forma de derechos de retención. Estos derechos se pueden manifestar de distintas maneras, incluyendo los derechos de retención que otorgan las sentencias como un resultado de procedimientos de tribunal. Esto significa que el derecho de retención no solamente se puede otorgar por medio de un acuerdo contractual, sino que también por medio de sentencia del tribunal se le puede otorgar un derecho de retención a un individuo. Una vez que el derecho de retención es reconocido, las leyes estatales regulan cómo deben ser ejecutados estos derechos contra la propiedad del deudor. Un deudor puede proporcionar a un acreedor ese derecho a fin de obtener un préstamo de acreedor como sería el préstamo de un automóvil o una casa, que sería el ejemplo clásico, especialmente en el contexto del derecho hipotecario, donde vemos que cuando uno obtiene una hipoteca, se nos otorga a nosotros un derecho de retención para poder utilizar ese bien inmueble mientras pagamos el crédito solicitado a nombre del mismo. Algunas jurisdicciones, cuando los impuestos no se pagan, se le otorga al gobierno ese mismo derecho de retención. Igualmente, el derecho de retención puede darle a un acreedor prioridad sobre cualesquiera otros acreedores que intenten de cobrarle al mismo deudor. Un derecho de retención sobre una propiedad puede dar al acreedor la oportunidad de que el deudor pierda el derecho a redimir una hipoteca mediante la venta de la propiedad del deudor para cubrir la deuda, que sería en esencia la ejecución de la hipoteca. En términos de jurisprudencia, lo voy a mantener bastante sencillo, ya que voy a discutir únicamente el caso de Berrocal versus Tribunal de Distrito, ya que es de los primeros casos que atendió el tema del derecho de retención en Puerto Rico. Aquí se estableció que el derecho de retención no sea sistematizado en nuestro ordenamiento legal, sino que se consigna en diversos preceptos que contemplan instituciones jurídicas diferentes, por lo que en cada caso, con arreglo a disposición legal a que se refiera, habrá de deducirse las obligaciones y pertinentes consecuencias. Esto lo que significa es que el derecho de retención no es algo universalmente regulado, sino que depende del acuerdo en que las partes hayan llegado, es a quien se le otorga el derecho de retención. No es algo sencillamente que universalmente siempre le toca al acreedor, porque quizá al deudor se le puede otorgar, como sería en el caso de hipotecas. El derecho de retención es consecuencia del derecho a indemnización. Esto es, hasta tanto el dueño pague la indemnización, el edificante tiene el derecho a retener la propiedad y a derrotar una acción de desahucio. Esto ya se hace en un contexto de hipoteca, pero quiero recordarle que el derecho de retención no solamente es para bienes muebles, sino que también existe para bienes inmuebles, como veremos más adelante. El derecho de retención de un edificante de buena fe es el derecho real. Es un derecho real.
por estar adherido y estar relacionado directamente con un inmueble. En el caso particular actual, se dice que el derecho de retención es un derecho real, pero eso es solamente así por estar directamente relacionado a un inmueble. El derecho de retención en sí, por su naturaleza, no es un derecho real. En cuanto al Código Civil, como había mencionado anteriormente, se ven distintas áreas en que se toca un tipo de derecho de retención, pero no hay una sección en específico donde se defina el concepto en sí. Un ejemplo donde podemos ver el derecho de retención en práctica es en el artículo 998, inapropiabilidad del bien agravado. Aquí en esencia vemos la ejecución de un pacto comisorio. ¿Qué es esto? Esto es cuando el acreedor titular de un derecho real de garantía no puede apropiarse ni disponer del bien agravado, salvo si lo adquiere por la vía de ejecución correspondiente. Cualquier pacto distinto es nulo y queda como no escrito. Esto en esencia demuestra que aunque exista un derecho de retención, se necesita hacer por la vía de ejecución correspondiente y no sencillamente es algo automático. En el artículo 919, la restitución de la cosa, y aquí estamos hablando de un bien mueble, si no me equivoco, y aquí lo que se establece es que al finalizar el usufructo, el usufructuario debe restituir la cosa al propietario sin perjuicio de lo dispuesto para las cosas consumibles, y salvo el derecho de retención en los casos de los que se puede invocar. En el artículo 1001, igualmente, se establece que el derecho real de prenda, y aquí estamos hablando del bien mueble, faculta al acreedor para retener la cosa en su poder o en el de la tercera persona a quien se haya sido entregada, hasta que se le pague el crédito. Si mientras retiene la prenda el deudor contrae con otra deuda exigible antes de haber pagado la primera, el acreedor puede prorrogar la retención hasta que se le satisfagan ambos créditos, aunque no se haya estipulado la sujeción de la prenda a la seguridad de la segunda deuda. Esto ya se puede ver en una regulación más específica donde se le extiende esa protección y ese crédito a una segunda deuda, aunque no se haya estipulado por contrato. Ahora quiero hacer un recuento histórico de dónde se piensa que este concepto se originó. Y lo que he encontrado es que el jus retentionis, o el derecho de retención, encuentra su origen en el derecho romano. Algunos autores argumentan que su inicio se da en la época de la vigencia del derecho estricto, donde se da el nacimiento de las obligaciones personales. De tal modo que si el deudor no satisfacía la obligación, el acreedor estaba autorizado para apoderarse de él y por mano privada llevarlo a los tribunales. Pero el deudor podía liberarse constituyendo otra obligación personal, llegando a otro acuerdo, o en su defecto el acreedor lo llevaba al mercado y así nadie pagaba si nadie pagaba por él, disponía de su vida o lo vendía en el extranjero. Posteriormente, considerando lo fuerte que es este tipo de regulación, se estableció la ley Papira, prohibido al acreedor, que prohibía al acreedor matar al deudor, permitiéndole solamente que se pagara haciendo que el deudor trabajara para él. Pero en el ius honorarium surge la idea de la prenda pretoria, con la cual el acreedor podía adueñarse de los bienes del deudor, venderlos, cobrándose así el crédito, por lo que se eliminó la facultad de los acreedores de cobrarse la deuda con el trabajo de la persona deudora. Así que ya podemos ver que el concepto ha evolucionado desde cobrar con la propia vida del deudor hasta cobrar con los objetos pertenecientes al deudor, igualmente con su trabajo. También se señalan como antecedente histórico el derecho de la retención, la manus ingestio y la pignoris capio. Pero en estas ocasiones, el acreedor se apoderaba de la persona o de los bienes de su deudor
y en el jus retentionis la cosa debía hallarse en poder del retenedor. Por otro lado, el origen del derecho de retención se sitúa para otros autores en el derecho pretorio, ya que el poseedor había realizado gasto en la cosa reivindicando, no tenía una acción para reclamar tales gastos, sino que el demandado solo podía hacer valer judicialmente esa clase de crédito por medio de una acción contraria. Pero esta se ejercía en un juicio aparte. Por lo que para cubrir tal falta de acción y eliminar la doble instancia, apareció el jus retentionis, en el cual se ejerció con el derecho de nacimiento el concepto de la exceptio doli, con la cual el poseedor de una cosa podía negarse a devolverla a su dueño en tanto no se le paguen las mejoras y gastos de conservación que realizó sobre el trabajo. Eso en esencia es cuando se le entrega un bien y se le hace mejoras, pues el tenedor en buena fe puede solicitar que se le cubran esas mejoras al bien original para así asegurar una transacción equitativa. Esto ha sido un resumen sencillo del derecho de retención en Puerto Rico. De tener alguna recomendación o algún detalle que piensan que yo debo de atender, no duden en dejarlo en los comentarios en el espacio provisto por la profesora. Que tengan excelente día.